si hay algo que en este último tiempo podemos coincidir con el gobierno de turno, es ese acto de sinceridad brutal que tuvieron esta semana. Sabemos que toda la semana había como una especie de paz entre Cristina y Alberto Fernández. Nuevamente se confrontan por el tema de los planes sociales. Quien aparece aquí es Emilio Pérsico, que hoy aparece como una especie de viceministro de Desarrollo Social debajo del ministro Zabaleta, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que se vuelven a enfrentar en torno a la cantidad de los planes sociales. Decía, un acto de sinceridad brutal y que podemos coincidir. Emilio Pérsico, decíamos, una especie de viceministro que le termina diciendo a Cristina Fernández de Kirchner, Cristina no entiende de pobreza. Y ahí podemos coincidir porque Cristina en realidad no entiende de pobreza. Y con esto no quiero decir que sea condición sine qua non haber sido pobre para entender la pobreza. Simplemente basta con gestionar. Y Emilio Pérsico también entiende de pobreza porque es un gran gerente de la pobreza, porque hoy es parte de todo eso. Él firma los cheques como titular del movimiento Evita, firma los cheques que él mismo le da a sus militantes del movimiento Evita. Decíamos, una pipa de la paz que parecía venir en forma entre Cristina Fernández y Alberto Fernández y que nuevamente vuelven a confrontar en torno a esto. Y esto también tiene otra lectura política. Es el centralismo que vuelve a tener el Frente de Todos, el centralismo que vuelve a tener el kirchnerismo, el centralismo que vuelve a tener, no Alberto Fernández, sino Cristina Fernández de Kirchner. Y la oposición, por el otro lado, parece muy lejos de posicionarse aquí porque de esta manera sigue ganando terreno Cristina Fernández de Kirchner como posible precandidata ya para el 2023. Muy bien, pasamos a un tema más terrenal y que tiene que ver con ese kilómetro cero llamado Marco Juárez, que nació como un experimento, ya va a aparecer la placa aquí, que nació como un experimento político allá en el 2015, cuando ni siquiera Macri era presidente de la Nación, y era ese experimento entre radicales, coalición cívica, ARI, radicalismo, etcétera. Son las próximas elecciones y se entiende que tiene una importancia y relevancia en cuanto al cronograma político, porque quien levante la mano ahí en ese triunfo electoral seguramente lo va a potenciar de cara a las elecciones generales del 2023. Fíjate, Verónica Crescente, que fue hasta hace poco la actual secretaria de gobierno de Pedro de la Rosa, se termina yendo del gobierno de Pedro de la Rosa porque Pedro de la Rosa termina apadrinando políticamente como candidata al actual presidente del Consejo Deliberante. Ofendida en términos políticos, se termina yendo y recluye en su partido de origen, que es el vecinalismo. Ahí el partido vecinalista en Marco Juárez es muy fuerte en términos políticos. Lo tenemos a Macei, que es el jefe político y delegado político de Macei en todo ese territorio de Marco Juárez. Y lo tenemos a Pedro de la Rosa, que decíamos termina apadrinando a la presidenta del Consejo Deliberante. ¿Qué falta para que se defina si Verónica Crescente va a ser la candidata? Recordemos que en las elecciones pasadas el peronismo con el vecinalismo fueron unidos, fue reelecto Pedro de la Rosa y ahora decíamos lo que va a terminar definiendo si Verónica Crescente es candidata, más allá que va a ser candidata, pero si va a ir aliada con el PJ, son las encuestas que se esperan para el próximo fin de semana. La pregunta es si el peronismo está dispuesto a ganar ahí y a ceder ese primer lugar de candidato a intendente a segundo lugar y dejarle el primer lugar en función de las encuestas a Verónica Crescente, que es del vecinalismo. La otra pregunta es hasta qué punto están dispuestos a romper esa buena relación que se tenía con ese kilómetro cero, con esa sociedad Macri de la Rosa, teniendo en cuenta ese pacto político que existió entre Schiaretti y Macri. Lo concreto es que este fin de semana encuestas de por medio van a definir quién es el que mejor mide. En caso de que mida mejor el peronismo, iría Verónica Crescente como segunda y viceversa. En caso de que mida mejor Verónica Crescente, iría como segundo el candidato del peronismo. Hay que ver si el peronismo cede, ¿no?